soy miembro del Indurot, soy economista, investigadora y profesora de la Universidad de Oviedo. Yo voy básicamente a traducir a escala humana lo que ha dicho José Manuel y parte de lo que ha dicho Francisco, intentando ser breve porque, para nuestra desgracia, sin habernos puesto los tres de acuerdo, vamos a hablar casi de lo mismo unos y otros, lo cual quiere decir que hay bastante acuerdo, bastante consenso, desgraciadamente, en lo que hoy nos reúne aquí. Voy a hablar sobre los efectos sociales y económicos que el cambio climático y la transición, sobre todo la energética, puede tener para el sector pesquero asturiano, en base sobre todo al conocimiento científico previo y a la experiencia nuestra trabajando con vosotros, con el sector, ya durante los últimos años, ¿no? Quisiera, por poner una nota de distinción respecto a los dos ponentes previos, forzaros a que nos paremos un momento a pensar en qué situación estamos, ¿no? Aquí tenéis una ilustración, una viñeta, que de manera irónica refleja a un pescador que dice, lo hice en inglés pero os lo traduzco, dice: ser un pescador artesanal aquí en el Atlántico es bastante difícil. Y le contesta la biodiversidad desde el Golfo de Vizcaya. Pues ser un ecosistema rico y biodiverso en esta región también es bastante difícil. Es decir, es un choque, ¿no? Estamos ante un conflicto, pero que no es un dilema, yo diría que es un trilema. Estamos ante una situación donde difícilmente vamos a poder cumplir a la vez tres grandes objetivos que nos tenemos planteados, o nos impone la Unión Europea o nos impone el clima. En primer lugar, tenemos que abordar o transitar por una vía de transición ecológica y energética. ¿Esto qué quiere decir para el sector pesquero? Bueno, quiere decir que tiene que estar más descarbonizado en el futuro, es decir, barcos pesqueros que emitan menos, que tengan motores más eficientes y en lo posible dependan menos del fuel, sean más resilientes a las subidas de precios y al problema de los carburantes, y además que sean compatibles con el buen estado, buena conservación de hábitats y ecosistemas. Por otro lado, el cambio climático nos obliga a ser cada vez más adaptativos, más ágiles en las decisiones, en la gestión, más previsores en todo aquello que haya que anticipar y estar cada vez más tecnificados, sector, administraciones, ciencia. Y por otro lado tenemos el otro vértice del triángulo, que es que la pesca tiene que ser rentable, tiene que ser viable socialmente y tiene que ser segura. Tiene que ser un negocio donde la gente que está en él tenga seguridad y certeza de que va a recuperar esas inversiones, esas decisiones que tomó hace años y que ya no tienen vuelta atrás. Porque la pesca es un negocio, son empresas que mueven hasta las más pequeñas muchos cientos de miles de euros en patrimonio, en empleo, y de todo eso tenemos que pensar que nadie decide continuar o meterse a una actividad donde hay mucha incertidumbre y poca seguridad. ¿Qué pasa? Que mientras que yo, en mi opinión, la parte de la transición energética y sobre todo la descarbonización es un reto, es algo que, bueno, vamos a tener que ir abordando poco a poco, pero, bueno, es llevadero, por decirlo de alguna manera. Donde está el real problema, como han dicho los ponentes anteriores, y para mí ese es el desafío, es el cambio climático. Es el enemigo invisible, porque no lo podemos controlar, está fuera de nuestro control, es algo externo con lo que vamos a tener que convivir o ya están conviviendo y que no podemos controlar, solo podemos adaptarnos, es lo más que podemos hacer. Por ver una nota positiva o que no sea todo alarmista lo que estamos diciendo hoy aquí, yo sí quiero decir que veo una ventaja al cambio climático, y es que veo que entre el cambio climático y la transición ecológica y energética, todas las medidas que pueda conllevar adaptarnos y luchar contra el cambio climático
sí que están bien alineadas con buscar una mayor productividad, eficiencia, resiliencia al sector. Es decir, que aunque las hagamos, por decirlo de otra manera, ¿no?, aunque las hagamos con la excusa del cambio climático, van a tener una repercusión positiva en la productividad de la flota, motores más eficientes, buques más tecnificados, otra manera de gestionar y de planificar la pesca. Nos va a obligar, con la excusa del cambio climático, a tomar medidas que van a ser en general también positivas o no van a ir contra la viabilidad económica y la rentabilidad en muchos casos. No así otras cuestiones, pero al menos esa creo que la tenemos que ver en ese sentido como una oportunidad. Entonces voy a hacer un repaso rápido, traduciendo un poco en términos económicos muchos de los efectos que se han expuesto aquí. Al final, parte de los que estáis aquí, que representáis al sector, decís, bueno, y todo esto, que ya lo sabéis vosotros bien, pero bueno, hoy vamos un poco a repasarlo. ¿Qué efecto va a tener en mi actividad? Económico y social. Voy a ir ahondando en esto. Bueno, el primero es un aumento de costes variables, por cambios sobre todo en la distribución y en el desplazamiento de algunas especies objetivo. Esto sobre todo, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que en la medida en que la pesca y las flotas se tienen que desplazar más lejos para ir a por las especies o la especie en cada pesquería que persiguen, aumentan los costes de consumo. Pero no solo el consumo y el gasto de combustible, puede aumentar el gasto de hielo, el gasto de víveres, el gasto de seguros, el gasto de comunicaciones por seguridad de los barcos, es decir, conlleva en la mayoría de casos un aumento de costes variables que muchos de los que estáis aquí ya sabéis bien. Un ejemplo claro, pues el bonito, ¿no? Cada vez sabemos, como se estaba anticipando en las previsiones, que al menos en la parte de la pesquería del Cantábrico es una especie que se va desplazando y se va a ir desplazando más al noroeste. Con ello, los barcos que decidan cada año salir a buscarlo, y eso supone progresivos incrementos de costes que en algunos casos dejan a algunos barcos fuera de la capacidad de ir ya de un año para otro a por la especie. Más impactos, cambios en la abundancia y en la cronología de las especies, es decir, cuándo aparecen o cuándo tienen su pico de abundancia, en qué momento a lo largo del año se presentan. ¿A qué nos puede llevar esto sobre todo? Pues a rendimientos menores, más escasez, menor producción por día de pesca, y otra cosa que es muy importante, rendimientos más variables. La variabilidad de las capturas, fijaros que aunque a lo largo del año de la costera se produzca lo mismo, se capture lo mismo, la mayor variabilidad, la mayor diferencia, la incertidumbre, es algo malo. Malo por dos cuestiones. Lo primero, porque el pescador no sabe si en algún momento del año va a poder llegar a pescar lo que quiere pescar y lo que necesita. Y en segundo lugar, porque si en un mes o en dos de pesca el recurso tarda en aparecer y luego tenemos una abundancia desmedida en 2 semanas, lo que hacemos es tirar los precios. Es una catástrofe. Mientras que un recurso que es poco variable, bastante sostenido en el tiempo, también da más capacidad a que los precios no caigan. Al final, menos ingresos, tanto para la flota como para los que dependen de ella, las rulas, las cofradías. Bueno, un ejemplo que ya ha comentado yo creo que el director, la caballa, la pesca de caballa. Pongo aquí una noticia de la Nueva España. La costera acumula 4 años seguidos de escasez y solo, bueno, por dar un dato indicativo, a principios de marzo de este año, cuando otros años la campaña ya estaba más que entrada, no se estaba pescando, solo estaba pescándose al sur de Irlanda, lo cual es es un problema y muy importante ya para nuestra flota, incluso la de artes menores, porque como veis en este gráfico, estaba estos años atrás la segunda, tercera en importancia en valor económico total, en facturación global de la flota asturiana. Y además, según un índice que hemos empezado a calcular en el Induro de esencialidad, es decir, aquellas especies que son más críticas para la supervivencia de una flota, la caballa es la segunda
más esencial para la flota asturiana, al menos hasta el año pasado. Esto nos pone en problemas, ¿no?, en una situación complicada. Más efectos, como decía José Manuel, aumento de temperatura, del nivel del mar, que eso es algo que él no comentó, pero bueno, todos sabemos que en algunos recursos, como el Percebe, por ejemplo, el aumento del nivel del mar también es una variable crítica. La acidificación o los cambios en el oleaje, en los patrones de oleaje, al final también pueden llevar a rendimientos menores y más variables y menos ingresos. Unos ejemplos paradigmáticos aquí: el marisqueo en general, lo que es todos los recursos intermareales, pero en particular el percebe y el erizo de mar. Como bien comentaba él, todo lo que dependa de un mar más ácido va a estar en problemas. Estudios previos describen la mayor mortalidad, menores tasas de fecundidad, descalcificación, problemas de crecimiento de todos estos organismos con concha, filtradores, además de que la mayor temperatura, si afecta a la producción primaria de estos filtradores, tendrán menos alimento, entonces cada vez pues, más raquitismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El percebe era estos años la séptima especie de más importancia en valor global de la flota artesanal, de los barcos de artes menores, básicamente, de Asturias. Más efectos. En algunos casos, potenciales reducciones de las áreas de extracción, por aumento sobre todo de temperatura, diferentes condiciones de hábitat. Lo vemos, por ejemplo, en el Ocle. Sabemos que hoy en día, aparentemente, los campos de Ocle que aprovechan los barcos y los buzos de Asturias, todavía se encuentran en un estado de sostenibilidad, pero cuidado, porque las previsiones es bueno, que en general la distribución potencial del hábitat vaya mejorando hacia el oeste del Atlántico. Hay que estar muy atentos. Puede ser que se vaya reduciendo el área de extracción y, por tanto, bueno, pues haya menos personas que puedan dedicarse a ello, menos barcos, menos empleos. Más las nuevas especies, y pongo sin valor comercial porque, ahondando en la idea que Francisco exponía al principio, aquí tenemos dos cuestiones: nuevas especies invasoras o especies nuevas que aquí no se comían, no tienen valor comercial, y otras que sí que teniendo valor comercial, como no se pueden pescar, pues no tienen valor comercial. Por ejemplo, el atún rojo. El atún rojo, como otras especies de tipo subtropical, tiene un área de distribución muy amplia. Ya se preveía que pudieran llegar a nuestra zona y, sobre todo, las medidas de protección de estos años de atrás y el aumento de la temperatura del mar, que parece que favorece el tema larvario y la reproducción. Bueno, pues estamos ante presencia de estos grandes depredadores que de momento en nuestras aguas no pueden, prácticamente no son un producto comercial, porque los barcos no los pueden pescar, y además, y esta es la segunda derivada, interfieren de una manera importante en algunas pesquerías, reduciendo la productividad de muchas artes y oficios. Por ejemplo, por su carácter depredador, pues algunos pescadores, luego lo dirán en la mesa, atribuyen, por ejemplo, gran parte del problema de la caballa actual a la existencia de grandes depredadores cerca, como puede ser los túnidos, ¿no?, que la hagan pues bajar o sumergirse a profundidades que no eran habituales. Otra cuestión es la interferencia, bueno, de estos grandísimos depredadores en otras pesquerías, ¿no? Esto dificulta el trabajo de los pescadores, el desenvolverse bien en la mar, como uno ha hecho siempre con las artes habituales, ¿no? Más, el problema de las invasoras. Tenemos un precedente tremendo del alga japonesa en el Golfo de Cádiz, no ha llegado aquí todavía, pero bueno, ¿qué supone? Lo pongo como ejemplo de cosas que pueden darse. Además de las pérdidas económicas que generan, han desaparecido o han quedado muy mermadas muchas especies que se pescaban en estas aguas. Tiene otros dos efectos muy perjudiciales. Uno es que
ha reducido las áreas de pesca y ha concentrado el esfuerzo pesquero de muchos barcos que ahora tienen que pescar de manera muchísimo más concentrada en el espacio que queda libre del alga, ¿no? Generando mucha más presión por las zonas donde todavía se puede pescar, ¿de acuerdo? Es un problema, una externalidad negativa, pero luego tiene otro problema que para mí es el más grave, y es que es el enorme aumento de la jornada de trabajo del pescador en tierra, algo que nadie valora, pero cuando hablas, yo hablando con creo que era la patrona mayor de la cofradía de Conil, que es una mujer, me comentaba las horas que pasaban ella, la hermana y el padre intentando de las redes desentrañar y limpiar toda este alga, del orden de 5 horas diarias en tierra. Claro, esto que son horas de trabajo, además de una menor productividad, pero claro, todo pesa, ¿no? Más, nuevas enfermedades, nuevas toxinas, nuevos riesgos toxicológicos. ¿Qué puede provocar si algo de esto llegara a nuestro ámbito? Bueno, pues ya sabéis que no hay nada peor que el miedo, que es libre, y si el consumidor percibe, pues por alguna noticia, por prensa, que empieza a haber algún tipo de especie con algún problema de toxicidad o lo que sea, la reacción es inmediata, ¿no? Es la desvalorización de ese pescado, baja la demanda, caída de precios, además de mayores costes de seguimiento, de control, de laboratorios, de pruebas, etcétera. ¿Qué precedente hay? De momento aquí no tenemos esos problemas, pero hay que empezar a estar atentos porque pueden aparecer. Un problema bien conocido es el problema de la ciguatera, de las ciguatoxinas, que son unas biotoxinas que las produce un alga que es de origen tropical, que ya ha llegado a Canarias, Madeira. De ese alga se alimentan algunas especies de peces, que en el caso de Canarias ya es un problema de primera magnitud. Está asociada sobre todo a la seriola o pez limón y algunos tipos de meros, sobre todo en Canarias. Es un reto enorme porque es una toxina que además causa problemas muy graves y muy duraderos durante muchos años en la persona intoxicada, y que bueno, hay que empezar a controlar. Yo tuve conocimiento de esto por un proyecto de investigación en Francia, por el que me contactaron hace 2 años. Los franceses ya están preparándose para esto, y sé que el Ministerio tiene ya proyectos en marcha de vigilancia, y me consta que la RULA, este organismo, ya está también colaborando en la vigilancia de estos temas. Esta es una cuestión que es muy delicada, porque daros cuenta que como pase algún tipo de alarma o alerta al consumidor en este sentido, esto es catastrófico, ¿no? para el sector. Más, otro tema que se tocó, José Manuel lo tocó parcialmente, la extrema vulnerabilidad de las especies diádromas, que ya están ahora en una situación muy mala, por decirlo de alguna manera, están en su límite de distribución actual, y no solo los afecta los cambios en la mar, también los cambios en los ríos, en el agua dulce. Estoy hablando sobre todo del salmón y de la anguila. Nuestra región es fuertemente dependiente de las dos. Es verdad que el salmón solo es pesca recreativa, pero claro, esto ya tenemos asumido que ha llevado y llevará a una reducción del esfuerzo de pesca enorme, como pasa con la angula, y puede llegar fácilmente a colapsar y al cierre de las pesquerías, con la consiguiente reducción de ingresos, de empleo y del desplazamiento de esos pescadores a otros recursos. No olvidemos que el pescador lo que va a hacer es desplazar su capacidad, si la tiene, a otros recursos que pueda explotar. Como decía, el caso más paradigmático es la angula, ¿no? Que todos sabemos que en los últimos años se hizo una reducción enorme del esfuerzo pesquero, y además un enorme esfuerzo por parte de los pescadores por asumir eso, con una pesquería que además quiero decir que es
es de lo más rico culturalmente hablando que tenemos, es decir, la pesca tiene esa dimensión de producir alimentos, de ser un sector económico, pero luego tiene una dimensión cultural poco valorada o mal valorada, y yo quiero decir que además esta es una de las señas de identidad culturales de nuestra región, ¿no? Con lo cual con ella se va no solo ingresos y pesca, sino que se va cultura, se van tradiciones y se va historia. Y otro tema que pasa habitualmente también bastante desapercibido y que yo lo quiero poner de manifiesto, y es que otra consecuencia del cambio climático son los mayores riesgos laborales. Y me estoy refiriendo a dos cosas sobre todo. Cuanto más en apuros está un sector para sobrevivir y más necesita salir a pescar, arriesgará más. Y cuando se arriesga más para compensar la escasez y la incertidumbre, ya se sabe qué es lo que puede aumentar: la siniestralidad. El cambio climático puede llevar a una parte de la flota, no voy a decir a la desesperación, pero que se asuman más riesgos que antes porque hay que salir a pescar, porque fallan cosas que antes no fallaban y el barco tiene que pagarse y la gente tiene que mantener un sueldo. Entonces, arriesgar más nos hace enfrentarnos a más costes en seguros, por ejemplo, y también a menos mano de obra disponible. Si hay que arriesgar más, habrá gente que diga: yo no voy, o yo no salgo, o conmigo no cuentes, o yo ya no me meto a esto. ¿De acuerdo? Es un desincentivo social y muy importante. Y el segundo es que, aunque es un problema poco visible, ¿no? Pero muchas nuevas especies, o algunas nuevas especies, mejor dicho, también generan nuevos riesgos para el pescador. Especies que no tenemos la cultura de pescar, que no sabemos cómo se comportan y que me consta, y aquí hay una persona que seguramente luego pueda hablar de ello, pueden generar nuevas interferencias con los aparejos, con las redes, y ser hasta un riesgo mismo para el propio pescador o para pescadores jóvenes poco experimentados que nunca se vieron en situaciones parecidas. Es decir, otra vez más riesgos, quizás menos días de trabajo, más bajas laborales y más problemas de gente capaz de ir a bordo y que esté dispuesta a hacer tipos de trabajo cada vez más complicados. Es el caso, por ejemplo, de algunos tipos de escualo y su interferencia en los palangres de merluza, que generan una serie de problemas o de riesgos con los anzuelos, por poner un ejemplo. Bien, por no cargar más ya de costes y de problemáticas, ¿no? Al final, todo esto, si os fijáis, son círculos viciosos, no virtuosos porque son malignos, por decirlo de alguna manera, círculos perjudiciales que están actuando todos juntos. Por un lado, situaciones que nos van a llevar o que van a llevar al sector a menos ingresos y también mayores costes, es decir, menos rentabilidad económica. Pero a la vez, a esto se suma más variabilidad, más incertidumbre de lo que podemos pescar y en qué cantidades y cuándo lo vamos a poder pescar, más inseguridad. Y además, a lo mejor, más dedicación, más tiempo de trabajo en la mar para menos rendimiento o el mismo tiempo para un rendimiento más bajo, más trabajo en tierra, más problemas de seguridad, menos vocaciones, menos ganas de ir a la mar o de seguir en la mar. Estos tres bucles están funcionando juntos, en paralelo, simultáneamente, todos a la vez. Al final, es una situación que, fijaros, que empeora lo más crítico que le puede pasar a un sector, que es que empeora las expectativas. La economía y el mundo no lo mueven los hechos, lo mueven las expectativas. Y un sector donde se le juntan todas estas sombras, el problema que se genera son de expectativas, de incorporación o de continuación futura con la actividad. Quienes ya están podrán ir tirando, asumiendo a lo mejor menores rentabilidades, un poco lo que se dice coloquialmente, tirando como se pueda, porque hay que tirar. Pero el problema es lo que eso genere, la huella o la mella que eso va haciendo en las decisiones de futuro y de continuación. Ese es el verdadero problema.
a mi entender, lo podemos discutir después. Sin embargo, no todo está perdido. Yo creo, y coincido con pues sobre todo con el director, que habló más de medidas o de acciones, formas, medidas, soluciones que podemos poner en marcha y tenemos que ya ponerlas en marcha para romper estos bucles o reducirlos al mínimo posible. Yo he listado aquí unas pocas, pero sin ánimo de ser exhaustiva. La primera, desde luego, es la financiación. Para atajar estos problemas, los de menores ingresos y mayores costes, se necesitan nuevos instrumentos de apoyo económico que estén pensados para esto, el FEMPA u otras medidas, pero desde luego que se va a necesitar reforzar y ser creativos en nuevas medidas o nuevas fórmulas económicas. Regulación, como dijo bien el director, muchísimo más adaptativa. Necesitamos un marco de regulación mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más rápido, si no, esto nos come, ¿no? Una planificación distinta, más previsora, muchísimo más, es como estar siempre alerta con la mosca detrás de la oreja, sobre todo aquí en Asturias, donde tenemos unas cuantas pesquerías bien planificadas, bajo planes de explotación y de gestión, que son el laboratorio bueno para que esto pueda empezar. Hay que actuar cada vez con más previsibilidad y más adelantamiento, poner la venda antes de la herida sin que nos importe si acertamos o no, es que no hay casi alternativa. La cuarta es una investigación y una monitorización muchísimo más fina y más concisa de todo esto. El cambio climático necesita mucha ciencia detrás, mucho estudio y mucha colaboración con el conocimiento también informal del propio sector pesquero, la conjunción de esas dos cosas. Y además la investigación tiene que ser súper multidisciplinar. Ahí tenemos que estar juntas la oceanografía, la ecología, la economía. Es que si no, no hay manera de atajarlo, porque José Manuel sabe muy bien lo que le dice el modelo, pero yo sé muy bien traducir eso a euros, y vosotros sabéis todavía mucho mejor traducir eso a vuestro negocio del día a día. Si ese círculo y esa conjunción no funciona bien, o voy a decirlo de otra manera, si eso funciona bien, estaremos mejor preparados para el cambio climático. La formación para el sector, se vienen muchas cosas nuevas. La formación de los futuros pescadores tiene que tener estas cosas en cuenta también, o algunas de ellas por lo menos. El sector tiene que estar mejor preparado para entenderlas, entender riesgos, entender problemas nuevos. Y desde luego tenemos que tecnificarnos muchísimo más. ¿De qué estoy hablando con esto? Digitalización, uso de inteligencia artificial allí donde sea posible, en la gestión de pesquerías, en la modelización de procesos oceánicos, lo que sea. Y en la sensórica, el tema de todo lo que es sensórica, detección por satélite, con rapidez, sistemas de alerta temprana, indicadores tempranos que nos permitan ser rápidos a la hora de tomar decisiones de gestión. A mí me parece que es lo mejor. ¿Qué pasa? Como decía al principio, que todo esto, en mi opinión, aunque lo hagamos por culpa del cambio climático, esto va a ser bueno sí o sí para la pesca, en el sentido de la rentabilidad. Nada de todo esto, aunque lo hagamos por causa del cambio climático, va en contra de los objetivos también de mejorar la rentabilidad, en mi opinión. Y ya, para terminar, quería hacer un guiño rápido al tema de la transición energética. Ya sabéis que la Comisión Europea tiene aprobada una iniciativa, que es esa comunicación de la Comisión del año pasado, que busca dos cosas, sobre todo. Tecnologías más eficientes en cuanto al consumo de combustible para barcos pesqueros y a poder ser lo más neutrales desde el punto de vista de las emisiones, es decir, que se emitan lo menos posible. ¿Y esto qué va a implicar económicamente? ¿Cómo nos va a afectar? Pues claro, nuevas inversiones en los buques, nuevas remodelaciones también, motores distintos, híbridos o motores más eficientes, bueno, como nos pasa con los coches y como nos pasa con los vehículos nuestros.
El tema de los sistemas de refrigeración, el tema de las emisiones también afecta tanto refrigeración en los barcos como en las instalaciones como las que estamos aquí hoy en la Rula, fabricación de hielo, refrigeración, ese sector o esa parte sensible, transporte por carretera. Y una cosa que a mí me preocupa y que va un poco en la línea de lo que el director dijo al principio de mejores barcos, barcos modernos del siglo XXI, a ver cómo con los barcos que tenemos conseguimos generar espacios a bordo actualmente para poder encajar todo esto. Muchos barcos es que no será ni viable. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Yo son costes o problemáticas que veo. Y luego está el tema de avanzar en productos de la pesca con baja huella, con huella de carbono, quiero decir. ¿Hacia dónde nos están pidiendo que vayamos? Hacia pescado más sostenible, con menos huella de carbono, que haya, por decirlo de una manera sencilla, que haya sido necesario emitir menos para pescarlo, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Pues a nuevos costes también, de certificaciones, de procesos de calidad y de control, ¿de acuerdo? Que habrá que ir asumiendo. Solo decir que nosotros, desde el Indurot, ya estamos en líneas de investigación relativas a, lo primero, al tema de las emisiones de carbono. Tenemos con la cátedra este año una investigación ya en marcha de la flota y algunos trabajos fin de grado, uno en concreto que yo estoy dirigiendo ahora para buques mercantes y pesqueros en relaciones jurídicas, cuestiones jurídicas y económicas. Y nada más, muchas gracias por la atención.